Hola, hola, sean todos y todas muy bienvenidos al capítulo 24 de P de Política, este espacio donde semana a semana comentamos los avances del proceso constitucional. Yo soy Matías Llaneret y como siempre me acompaña Rolando Alvear. Rolando, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo súper. Oye, volvemos al podcast después de casi 10 días que no habíamos sacado capítulo, pese a que nos correspondía, pero porque preferimos esperar a que ocurran más cosas, más votaciones, a que el tema se vaya zanjando, y valió la Sí, pena porque la semana pasada tuvimos harto material respecto al cual ahora vamos a partir comentando. No sé si te tinca, Rolando, partir hablando de las normas que se aprobaron y se rechazaron en el Consejo. Básicamente esta semana, la última semana de septiembre, por cierto, se continuó con las votaciones de las normas constitucionales en el Pleno del Consejo, como bien digo, y para nombrar algunas, las más llamativas, y abrir la conversación, propongo, por ejemplo, hablar de que se aprobó en primer lugar la reducción de la magnitud de los distritos, los que pasarán de elegir entre 3 y 8 diputados a entre 2 y 6. Se aprobó también, y junto con eso, la reducción del número de parlamentarios en la Cámara de Diputados, donde pasaremos de tener 155 a 138. En materia de seguridad, por ejemplo, se aprobó la creación de una nueva policía fronteriza, se aprobó la exhibición de responsabilidad penal frente al uso razonable de la fuerza por parte de las policías en aquellas circunstancias que defina la ley. Se aprobó también la constitucionalización de la justicia militar, el control preventivo sustantivo del TC, del Tribunal Constitucional. Además, también en materia de seguridad se aprobó la creación de la Defensoría de las Víctimas. Y en temas electorales, se rechazó, por ejemplo, el aumento del requisito de edad para ser presidente, que suponía subirlo a 40 años frente a los 35 que hoy son requeridos, bien digo, así que eso se mantiene igual. Se aprobó, eso sí, el límite a la reelección presidencial, pudiendo las personas ser presidentes durante 2 periodos no consecutivos como máximo. Y se aprobó la enmienda, la famosa enmienda Codina, que la han denominado, que es que permite la reelección indeterminada de los alcaldes y gobernadores siempre y cuando, después de cumplir el máximo en un territorio, estos se cambien, ya sea de comuna o de región, y por tanto pueden seguir la reelección. por Codina, ya, eso no la había Sí, escuchado. la han denominado la enmienda Codina. Entiendo que porque se le acaba el periodo y se va a mover, o porque se ha movido antes, Ya, vale. pero eso. Em, Frente a esto, Rolando, cómo se está dibujando el texto, ¿qué podríamos concluir frente a la etapa que viene ahora? ¿No es cierto? Que es que la comisión experta se va a meter a tallar un poco y a tratar de arreglar algunas materias, quizás corregir algunos puntos. Eh, y también, ¿qué podemos sacar de conclusión frente al plebiscito que tenemos en 3 meses? Pensando en si estas materias le hacen o no sentido a la población. Te dejo ahí la palabra abierta. A ver, es complicado el tema de saber si esto le hace sentido o no a la población, porque eh, si le hicieran más sentido a la población, con una opinión pública que tiene bastante problemas, por decirlo menos, con los políticos en general, con los partidos políticos, con el Congreso, por lo, es difícil saber si es que generan adhesión ciudadana, porque lo que pasa aquí es que yo creo que hay un gran grupo de la población que se niega a aprobar esto porque proviene de una clase política que, según lo que se podría interpretar, estaría eh, ocupándose más de los problemas que atañen a la política y no de los problemas que generan una crisis que está pasando el país. ¿Cachai? De recuperación después del COVID y todo la inseguridad que nos pone ah, como a tono con los demás países de la región, etcétera. Y, y por lo tanto, el, como el no estar haciendo nada, o que es la percepción que se puede tener, hace que se tenga como poco cariño por este proceso. Entonces, es lo mismo que pasa con el proceso de la convención, el primer proceso constitucional, de que las personas como que le puede ponerle 20.000 derechos y decían, no, ahora sí se va a aprobar, ahora sí, porque cuando vean los derechos les va a encantar. Y no Mm, pasó. Puede claro. ser lo mismo. Puede ser de que ahora es como esa disociación no, puede ser muy bonito, todo seguridad, orden y todo, pero la verdad es que si eso
no realmente no se ve atacado como en cosas que concretamente empiecen a mejorar en el corto plazo los problemas, no va a mejorar la aprobación de estas cosas. Uno podría interpretar de lo que tú estás diciendo que en gran parte el éxito o fracaso de este proceso tiene que ver, insisto, en parte, con lo que la política del día a día haga respecto de los problemas ciudadanos comunes y corrientes, digamos. O sea, Sí, en el fondo el plebiscito también se transforma en una evaluación de las acciones políticas más allá de, ojo, de el texto constitucional y también de la política en el Consejo. O sea, como que se traspasa ese límite. sí, de todas maneras, porque eh, a ver, el proceso anterior se vendió como la lucha de los independientes en contra de los partidos políticos, ¿cierto? Por eso había de 154 que eran al final, más de 100 eran independientes. Correcto. Eh, pero aún así terminó dominado por independientes de izquierda y por lo tanto se le asoció al gobierno de Boric, Mm, ¿ya? Eh, en este momento esto es dominado por los partidos políticos sin independientes, la mayoría son militantes. claro. Entonces, al final, y de partidos todos con representación parlamentaria, no hay un partido que debute acá, Mm, ¿cachai? Entonces, al final, son partidos políticos que pueden hacer lo mismo que hacen acá en el Congreso y se le echa la culpa de eso, de que súper bien la constitución, porque las encuestas dicen, queremos una nueva constitución con 60%, pero que si no resolvemos cosas más importantes, si no me resuelven problemas que son más importantes en prioridad para personas, eh, me da lo mismo si una nueva constitución o no. A mi claro. parecer personal, esta cuestión es tremendamente importante, como ver cómo se organiza el sistema político del país, pero ese soy yo, ¿cachai? Mm. No, no soy yo, quizá un par de personas más, pero no la mayoría de la ciudadanía que es la que está llamada a validar este proceso. Sí, sí, no, no es un tema del ciudadano de a pie. Y de hecho las encuestas podrían demostrar eso, porque el Claro, porcentaje de la población que está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución se ha mantenido muy alto, ha bajado evidentemente, pero está, sí, entiendo que un poco sobre el 60%, pero donde sí ha caído el tema de la nueva constitución es respecto a la pregunta sobre si es una prioridad o no. Ahí es donde ha caído y ahí lideran seguridad, la economía, el empleo, también salud y educación. Entonces ha caído como prioridad y bueno, entonces vemos que la política, quizás se interpreta que la política real no se está haciendo cargo de los problemas reales y por tanto esto podría ser un plebiscito frente a eso. exacto, a la política, Claro, a Boric, que, o sea, estaría viendo un gobierno que gobierna, podría perder un tercer plebiscito, técnicamente, considerando el del año pasado y la elección, claro. pero también tenéis que no hay mayoría en el Consejo, entonces también se ve afectada la oposición. Se vería básicamente un plebiscito contra una clase política. Bueno, de hecho, a propósito de contra el gobierno o contra la oposición o republicano, efectivamente la derecha y particularmente el partido José Antonio Cast se enfrentan a la disyuntiva de un proceso que está muy mal evaluado y de cómo transformarlo en energía positiva, en energía, digamos, del voto a favor para el plebiscito del 17 de diciembre. Y mi sensación acá, y acá vamos a comentar un poco lo que hace Belis Matei, pero mi sensación Ujú. acá es que el Partido Republicano tiene dos caminos principales. Uno es hacer este texto lo más transversal y amistoso posible, entonces que las fuerzas políticas se sientan parte de él y por tanto la gran mayoría llame a votar a favor. Ese era un camino. Y el otro Sí, camino, y que por tanto, según lo que hemos conversado, tácticamente no sería tan errado como muchos podrían pensar, es ocupar la estrategia de movilizar al electorado contra un enemigo. Y de hecho hemos visto que republicanos han optado por este segundo camino. ¿Por qué? Porque en varias entrevistas y foros han dicho que si este texto, el que ellos están trabajando, no le gusta ni al Partido Comunista ni al Frente Amplio, entonces eso significa que esto es un buen texto. Por tanto, el enemigo está claramente identificado. Sería el oficialismo, el gobierno más duro, probablemente, a pro dignidad. Mi sensación, eso sí, es que esta estrategia de movilizar contra un enemigo tiene tres problemas y que la convierten en una estrategia débil y poco efectiva. El primero es que evidentemente tiene un techo del 62%, por razones más que obvias. Lo segundo es que no es lo mismo, o sea, frente al acto de querer repetir lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022, tengo la impresión de que no es lo mismo
identificar un enemigo y llamar a rechazar lo que ese enemigo generó, que identificar un enemigo, poner a la gente en contra de ese enemigo y llamar a aprobar algo que generó otro sector político. Me parece que la vuelta es un poco más larga y confusa y no sé, y por lo Ah, mismo claro, son cosas separadas que no necesariamente son lo mismo. eso, y Sí. creo que puede perder efectividad. Y lo tercero, y creo que esto es lo más fundamental, es que el gobierno o el oficialismo no ha enganchado con la estrategia del Partido Republicano. Son muy pocas las declaraciones que uno puede encontrar de representantes del oficialismo eh, atacando, digamos, lo que ha hecho el Partido Republicano. De hecho, por ejemplo, la ministra de la Mujer la semana pasada algo esbozó y rápidamente se echó para atrás y no hubieron más declaraciones. Gabriel Boric ha dicho que en él no van a encontrar un enemigo del proceso. Entonces, si es que tu contraparte no engancha, bueno, es difícil identificarla como un enemigo. Y aquí es donde entra Belín Matei al juego, en donde mi sensación es que ella tácticamente lo que quiere hacer es desarmar esta idea de la gente contra el gobierno y transformar el plebiscito en otra cosa. Pero para que entendamos de qué estamos hablando, Elin Matei en una entrevista la semana pasada dijo básicamente 4 puntos, o sea, dijo muchísimas cosas, pero hay 4 puntos que para estos efectos yo rescataría. Lo primero dijo que este proceso va derechamente al fracaso, dijo que no está dispuesta a poner su capital político si las cosas siguen como están para llamar a votar a favor. Dijo que en los hechos la izquierda está excluida y que el texto ideal es el de la comisión experta y no el que ha redactado hasta ahora República. Y por tanto, y aquí Rolando, esta es mi interpretación y puedo equivocarme, pero creo que la táctica de Belín Matei es convertir el plebiscito, en vez de en una disyuntiva de estar a favor o contra el gobierno, básicamente es convertirlo en una primaria de derecha. ¿En qué sentido? En trasladar la conversación de la Constitución al enfrentamiento entre el rostro de Cast y de ella misma, de Matei, y por tanto ocupar el debate constitucional que queda durante estos meses y también todas las conversaciones en torno al plebiscito en una excusa para posicionar básicamente el eje presidencial. Eh, no porque las presidenciales estén cerca, sino porque Belín Matei sabe que enfrentándose a José Antonio Cast y con lo que muestra en la encuesta hoy día, ella tiene como bastante más posibilidades de ganar. Y de hecho, uno podría decir, y aquí ya te dejo la palabra, que José Antonio Cast, no sé si consciente o no consciente, pero enganchó con el juego de Belín Matei, porque le respondió en un podcast que tiene el Partido Republicano y dijo, uno, que Evelyn Matei no ha sido responsable frente al proceso y por tanto se pone, digamos, eleva el conflicto a el uno a uno, a la figura Cast versus Matei, y también se mete en temas de política pública, por tanto, deja en un tercer plano el tema del Consejo Constitucional, porque, por ejemplo, emplaza a Elin Matei a decirle que si tan en contra está de eximir del pago a algunas personas de las contribuciones, bueno, entonces, que todo lo que recauda Providencia bajo este impuesto, que lo entregue al Fondo Común Municipal y abre, y ahí él pasa a instalar sus temas, por eso digo que deja atrás el eje constitucional, abre el debate sobre la pérdida de dineros por los intereses que se le cobran a las cuentas de los municipios, que según él serían más de 1.000 millones de pesos. Eh, mi sensación es básicamente que si la clase política se entera de que esto va al despeñadero y que no tiene mucho sentido como jugársela y poner capital político en los términos de Limadey para que esto se apruebe, bueno, entonces aprovechemos la instancia y convertámoslo en un campo de batalla que sí tiene sentido, que en el caso de Matei, digo, serían las presidenciales. No sé qué te parece este esquema o interpretación que yo hago de las Igual, declaraciones. igual yo creo que tenía ciertos puntos, pero no sé si estaría de acuerdo al 100%, porque no estaría porque tú de acuerdo con Cast en este sentido, porque yo creo que sí, en cierta forma muestra algo de liderazgo presente en ella, porque ojo, tenéis que pensar de que ella abrió la boca, cualquier cosa dice y queda la embarrada Sí. y las cosas cambian. Dijo algo y empezaron a ponerse la alerta en la UDI, en RN, y empezaron a meterse con los socialistas para empezar a ver cómo reencauzar esto. Y todo el resto de las noticias relacionadas con el Consejo no fueron las normas aprobadas, sino cómo reencauzar algo que se ve perdido. Ujú. O sea, al final, eso sí te muestra que tiene un liderazgo que está usando de alguna manera. Yo creo que sí, en cierta forma, esto es una forma de presidencializar esto, que es un campo en el que ella quiere moverse y en el empezar a aprovechar para poder enfrentar a una figura José Antonio Lucas que está constitucionalizado full, Claro, claro. totalmente,
contradiciendo a que él no quería un proceso y no le interesaba y ahora está totalmente como líder del proceso, según él mismo, casi, Mm, porque él mismo va a defender lo que hace su partido, lo que hace la derecha, mm, y, y que no aporta nada al Consejo Constitucional, pero la misma Matei dice que en realidad no es algo que le importe mucho, porque lo que ella alega principalmente con el tema de las contribuciones es por un tema de las comunas mismas y cómo funciona. claro. No es porque la norma le guste mucho más, no. En la crítica de por qué no dona todo eso al Fondo Común Municipal no tiene sentido, ¿cachai? Mm, Porque lo que está pidiendo es como cualquier alcalde, podría ser cualquiera, podría haber sido Carter, Codina, lo que sea, puede haber dicho, ¿sabéis qué? Me da lo mismo si soy la comuna más rica o más pobre del país, pero no quiero que me quiten la plata que uso para mejorar las cosas en mi comuna. claro. Entonces, me afecta como alcalde encargado de velar por los vecinos de la comuna. Entonces, eso ya te da una base de que no está ahí en el cargo constitucional, sino en el cargo de cosas del día a día, que son cosas que interesan. Mm, ¿Cachai? Y que haces cosas. Y entonces eso ya le marca una distancia de José Antonio Cast. Probablemente eh, le da cierta ventaja. Yo, sí. la verdad, no. Es una forma así de presidencializarlo y que puede estar afectando un poco la forma en cómo se desempeña el consejo, porque mira, las mismas encuestas, últimas encuestas que tú puedes ver, sobre todo la academia, te dicen que si la siguiente figura política te llama a votar a favor, ¿qué te haría votar en el sentido contrario? Si Boric te llama a votar a favor, el 60% vota en contra. Y Mm, Kast te llama a votar a favor, como el 56% te llama a votar. Y así con la mayoría de las figuras políticas. O sea, cada vez que se meten las figuras políticas personales, que no estamos considerando en esto los consejeros, porque ellos sí solo llamados a hacer eso y tienen que estar metidos en claro, eso. claro, correcto. eh, eh, Cada vez que se meten las figuras políticas como líder político, la gente se aleja de la cuestión. Por eso fue el éxito de la campaña del rechazo, fue uno de los puntos que le jugó en contra la campaña de la prueba el año pasado. Se meten y la gente no quiere, por ese mismo rechazo a la política misma que hablábamos al principio de esto, Mm, es que a la gente prefiere mantenerse al margen de apoyar a lo que diga un político en sí, ¿cachai? claro, claro. Entonces, si se te aparece algo con fuerza y te dicen, ¿sabes que esta cuestión es mala, pero no es porque me guste personalmente que hayan muchos impuestos, sino porque sencillamente van a quitar plata a una comuna, sea Providencia o sea una comuna pobre, Mm, ¿cachai? Al final, sí, totalmente es un ataque directo a José Antonio Caz y es una forma totalmente intencional de diferenciarse de los republicanos, cosa que genera reacciones contrapuestas, obviamente, en la misma UDI y probablemente en la misma centro derecha, porque hay gente que estaría dispuesta a correr a los brazos de José Antonio Caz cuando él se los abre para abrazarlo y decirle, usted es mi candidato a presidente, sea yo o no en su partido, usted es mi candidato. claro. ¿Cachai? Pero, y parecerse a ellos, pero eh, en la política, en cierta forma, es como cualquier cosa de la vida. Si tú tienes el original, ¿para qué quieres la copia? Si tienes el original duro, de derecha, 100% derecha, ¿para qué vas a querer una UDI, una N que quieren ser exactamente igual? ¿Para qué voto por la original nomás? Pues si el primero que apareció que lleva harto rato diciendo lo mismo, los otros son los que tratan de parecerse y no sabemos si les va a funcionar. Entonces, difícil que les vaya a funcionar esa técnica de parecerse o no Mm, a ello, entonces yo creo que sería más correcta esa forma que tiene ella de abordar el diferenciarse de ello. Lo mismo se mostró cuando felicitó a esta gente que se desmarcó en el consejo de ciertas propuestas, porque lo que trató de vender es como, miren, esta cuestión está yendo mal, va a fracasar tal cual como está,
hazlo de forma transversal o si no va a fracasar nomás. Y como está, y como ustedes, la mayoría republicana se está negando a hacerlo transversal, va a fracasar de todas maneras y sin ningún lugar a duda. Mm, Eso es lo que trata de vender. Quizás es muy categórico, sí. Quizás va en contra del sentido estratégico que está tratando de dar la centro derecha y los republicanos claro. de hacer que esta cuestión se apruebe para que no sea un fracaso de nuevamente de la clase política, sí. Pero está mostrando una realidad, ¿cachai? De que si no se despabilan un poco, esto va a fracasar nuevamente, tal como está saliendo. Mm, Y, y la derecha va a tener responsabilidad grande en esto, porque como no podéis culpar a la derecha porque fracasara lo anterior, no sé si podéis tanto culpar a la izquierda de esto, ¿cachai? Porque no se les aprobó nada, po. Sí. Ellos quizás no han cedido lo que deberían ceder considerando que sí son minoría. Y tienen que saber que son minoría de mala suerte, son minoría. Pero les pasaron máquinas sin respetar mucho esa minoría, ¿cachai? Entonces, como funciona como un llamado de atención, pero al mismo tiempo para tratar de marcar el punto de quién son los que están empezando a ser responsables y marcar el punto de que no puedes hundirte en el mismo barco de quienes comenzaron, hay que hacer que este barco se hunda. claro. Y hay que llevarlo a otro tema que es lo que ahora va a venir el 7 de octubre, que yo creo que deberíamos hablar, que es el tema del consejo, perdón, del paso del tema a la comisión de expertos. ¿Qué Sí, podéis contarnos de eso? sí. Antes solamente un punto respecto de este tema. Sería interesante, a propósito aprovecho de sincerar que este capítulo se está grabando un día sábado y por tanto no tenemos la academia del día domingo, donde Claro, se mide la presidenciabilidad de alguna figura, y por tanto va a ser interesante ver en esta próxima academia, que ya va a estar disponible el día lunes que se estrena este capítulo, cómo se mueven las figuras de Cast y Matei a propósito de lo que ocurre esta semana. claro, o sea, si Matei y Kask siguen bajando, ella baja y él baja también, significa que eh, ella metió la cuchara lo necesario, pero le afectó por meterse en un tema que no era lo suyo. Entonces, eso implica que probablemente no se va a volver a meter directamente en lo público. ¿Y qué interpretación le daría a si ocurre que él sube y ella baja? O es que no, sería difícil de esperar eso, ¿ah? Sí, pero pregunto en caso de... Si ocurriera, yo esperaría que subiera la aprobación del texto. Ok, Pero porque tú tenés que pensar de que lo de las contribuciones fue esta semana o fue la semana pasada. partió la semana pasada. Eso se aprobó la semana pasada y ya pasó Sí. una encuesta entre medio, ¿cierto? Ya estaba la encuesta, sí. ¿Cachai? Habría que ver si eso tiene un efecto retardado, a ver si los temas de seguridad le pegan un poco más a la gente. Difícil que vaya a subir 20 puntos, pero probablemente si sube él en algo es porque su discurso en algo funcionó, Mm. pero no porque enfrentó a Matei. Ok, Sino porque en algo se asocia a él que esto esté funcionando. sí, 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 te lo compro. No Oye, sé si vaya a ocurrir, pero claramente mm, puede pasar. sí, sí. Oye, íbamos a hablar bueno, los esfuerzos que están haciendo los dirigentes de distintos partidos políticos para reencauzar esto y tratar de que se vote favorablemente en diciembre, esfuerzos que, dicho sea de paso, son bastante transversales. Sí. Pero antes de eso, me llama la atención, Rolando, que ha sonado como una especie de teoría, pero en realidad si uno la baja, no es tanto. Teoría de que podríamos no tener derechamente plebiscito de salida en diciembre. Ya. Uno se puede enfrentar a este escenario Escucha, como de sí, una forma bien catastrófica, ¿no? Como, bueno, pero, sí. ¿qué no? Pero la verdad es que ocurre por lo siguiente, y esto para calmar un poco quizás los ánimos, porque bueno, en Twitter y qué sé yo, esto se vuelve un poco conspiranoico, pero ocurre que cuando se terminen los detalles finales del texto, el Consejo Constitucional se va a reunir en su última sesión plenaria para votar la totalidad del texto en una única votación, para cuya aprobación se requieren los 3/5 de los integrantes de ese pleno. Que es básicamente enfrentar la pregunta de, ¿este texto es lo que le vamos a presentar a la ciudadanía para el plebiscito, sí o no? Como es formal, en teoría, en cualquier proceso uno diría sí. El punto es
Si acá los intereses no están alineados, o los de republicanos, o el oficialismo y Chile Vamos también se corren un poco, bueno, ¿qué pasa si no se llega al quórum de tres quintos? En ese caso, no hay propuesta de texto constitucional que pueda ser comunicada ni al presidente Boric ni a la ciudadanía y por tanto tampoco hay plebiscito el 17 de diciembre. Eso Esto es está, básicamente. eso está en el artículo 158 de la Constitución, y que está es textual como tú lo dices, no se aprueba, no hay texto, el presidente no puede llamar un plebiscito. Pero básicamente es una cuestión procedimental que puede ocurrir, sí, puede ocurrir, pero no es que no hay nada más que básicamente que no sacar el quórum en una votación. Uno podría analizar las motivaciones detrás de eso, pero mientras no ocurra. eh, Oye, bueno, en términos de reencauzar el proceso, efectivamente se han estado haciendo esfuerzos entre distintas fuerzas políticas porque, como tú bien dices, pronto va a iniciar la etapa en que la comisión experta le formula observaciones al texto que aprobó el Consejo a modo de corregir el tratamiento de algunas materias. Y hemos visto distintos juntes de muchos colores. Hemos sido testigos de reuniones entre dirigentes del Partido Socialista, de la UDI, de RN, del PPD y de la ADC, básicamente fuerzas de centro derecha y centro izquierda. También se han reunido consejeros de republicanos, Chile Vamos y representantes de Amarillos por Chile, básicamente las fuerzas del rechazo. Y Ujú. hemos podido sacar dos grandes conclusiones de todos estos movimientos. Uno, que hasta ahora sí o sí hay coincidencias entre Chile Vamos eh, y el Partido Socialista en varias materias. Es decir, quienes podrían estar cruzando el puente desde el oficialismo sería el Partido Socialista. De hecho, eso ya lo hemos visto en varias votaciones. Sí, Y en materia, y esto puede abrir una batalla campal en la derecha, porque en materia de el Poder Judicial y su capítulo especial, eh, hay muchas coincidencias entre Chile Vamos y el oficialismo, sobre todo por la estructura que armó el experto Hernán Larraín de la UDI, que generaba ujú. mucho consenso a nivel experto, pero que el Partido Republicano desarmó y de hecho se aprobó esta semana en el Consejo, así que la obra de Hernán Larraín se fue por la borda y por tanto puede Pero ser. lo que se aprobó finalmente fue lo de la raíz. Lo que pasa es que se aprobó, se aprobaron tres órganos autónomos que tienen que ver sobre todo con el nombramiento de los jueces. Entonces, puede haber ahí eh, complicaciones para Hernán Larraín y su grupo. Pero la mayoría es lo que se aprobó desde ahí. Sí, 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 estoy de acuerdo. El punto es que hay materias que han generado desagrado y dado que Hernán Larraín construyó esto de manera transversal, en la comisión experta tiene el apoyo del oficialismo y por tanto ahí podrían haber cambios. A eso quería llegar. Ujú. Y finalmente, y esto es curioso y de hecho se le han hecho crítica, se le ha visto muy cercano a algunos expertos de Amarillos por Chile con los consejeros del Partido Republicano. Por alguna razón ahí hay una especie de amistad. Eh, Te pregunto, Rolando, porque de todo esto juntos surgen hartas preguntas. Uno podría plantear que los expertos siguen igual de, entre comillas, unidos cívicamente después de esta etapa del Consejo, o quizá estos roces en el Consejo también afectaron como la integridad cívica de los comisionados. Yo creo que es que siempre son personas, o sea, siempre va a afectar. Sobre todo que la mayoría de ellos están metidos a fondo en los respectivos partidos a los que pertenecen, a los que asesoran, ¿cachai? Claro. En el consejo. Pero yo he visto que en realidad sí se mantiene ese ánimo de cruzar en cierta forma el, el puente y llegar a acuerdos porque quieren más bien por un cuidado de que su propuesta es muy transversal y es lo mejor. Mm, Y de que en el mundo político, excepto en el Partido Republicano, existe consenso que es el mejor proyecto. Eh, claro. o sea, o sea, perdón, no es que es el mejor proyecto, pero de que no salirse tanto de ahí es lo mejor, Sí, ¿cachai? sí, sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que existe ese ánimo de mantenerlo, pero o sea, la misma prensa, los mismos comisionados de izquierda lo han dicho, mira, nosotros vamos a hacer todo las transformaciones, el texto que queramos y vamos a llegar a acuerdos con la derecha y va a salir, no creo que haya problemas con eso. Pero
si al final no hay una mayoría de 3/5 para que esto se apruebe y van a volver a negar los republicanos los votos para que esto se apruebe y dejarlo todo tal como está en el Consejo, nosotros no vamos a hacer ningún cambio, vamos a mejorar la puntuación, las comas, las palabras, pero no vamos a hacer ningún cambio porque no se va a aprobar y vamos a perder el tiempo. Mm, Entonces, mejor asegúrennos que va a haber una mayoría para aprobar cosas. Si tú te pones el Consejo, la comisión experta tiene un solo republicano. sí, Los demás son, los otros 11 son todos de Chile, vamos. Entonces, al final, me refiero de la oposición. Si tú te pones a pensar, si hay un acuerdo muy transversal de eso, eh, habría que ver primero cómo va a votar Carlos Frontobre, que está bien metido con los consejeros republicanos, primero. correcto. Sí, en ese sentido cambió la cosa. Y además, si tú te ponías a pensar, para que se aprueben las normas que proponen los cambios que proponen los comisionados, tiene primero que aprobarse por 30 votos. Ujú, Y se rechazan definitivamente si tienen menos de 20 votos. Pero si tienen entre 30 y 20 votos, ponte tú, les faltó uno o dos votos para ser aprobados, pasan a una comisión mixta, entre correcto. 20 y 30 votos. Sí. Ya. Entonces, esa comisión mixta también puede, no necesariamente va a tener mayoría de republicanos, ¿cachai? Entonces, si tú piensas, si los comisionados de Chile, vamos, que son 11, pues, llegan a acuerdos transversales, ¿tú de verdad crees que no va a haber al menos un consejero de Chile, vamos, que va a votar al menos a favor de los comisionados? ¿Todos van a votar con republicanos para mantener como están las cosas? Sería extraño Sí, de sí, sí. que los consejeros votaran en contra de sus propios comisionados que los asesoran, ¿cachai? Entonces es más probable de que las cosas cambien en el consejo y que existan mayorías para al menos un par de cosas. Y se hace menos probable que las cosas se mantengan como están. Mm, ¿Cachai? Es poco probable de que la derecha vote en bloque en contra de la comisión experta si es que tenéis muchos de estos comisionados son asesores del consejo mismo, sí, ¿cachai? pues sí, pues sí, pues sí, pues, sí. Es absurdo pensar en eso. Aquí el voto de Gloria Hood se vuelve muy interesante porque tenéis que pensar que ella es la que ha votado más separado de todo el resto en la mayoría de las cosas Sí, y, y, y al final tenéis que ver al final, que ese voto que generalmente puede hacer que se rechacen objeciones de republicanos, cosas así, al texto eh, para formar esos 2/3 en contra de las objeciones de los comisionados, correcto. de repente puede ser un voto dirimente. Así que esos votos que han sido muy separados de la votación en bloque de derecha, hay que prestarle ojo. Sí, Y sí. el tema es ver si eso afecta a que los republicanos se empiezan a bajar del bote porque el texto no es el texto que ellos quieren. Bueno, ahí surge la pregunta un poco de, frente a las correcciones que le puede hacer la comisión experta, ¿republicanos va a preferir morir con las botas puestas o van a sobrevivir descalzos de alguna manera? Exacto. Ahí la dejamos. Así que hoy se nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. Pero nos estaremos escuchando sin duda alguna la próxima semana y esto ya se está poniendo más entretenido. Así que Así que vamos a seguir comentando de esta misma forma. Se va a poner más interesante con el tiempo ver, sobre todo que queda mucho menos tiempo, se acercan las elecciones y sobre todo que todo está por verse, así que no hay nada cerrado. eso, y le agrego que la gente, los indecisos, ya están tomando posición, así que esto ya se está zanjando un poquito. Oye, ya, ahora sí, nos vamos. Nos escuchamos la Ya. próxima semana. Muchas gracias y chao, chao.